Muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a iniciar con una charla que tiene de referencia a la contaminación por transgénicos. La charla va a ser dictada por el doctor Darío Hacha y la organización está siendo realizada por Ciencia Molotov, que es un grupo de estudiantes de la carrera de biología. Pretendemos iniciar la divulgación del conocimiento científico. Te paso la palabra, Adri. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, como ya sabemos, este tema de los transgénicos está impactando bastante a toda Bolivia, entonces es necesario, ¿no?, conocer también cuáles son los efectos adversos para poder obtener, ¿no?, una buena idea acerca de esto y tomar decisiones ya. Podemos comenzar con el doctor Darío. Buenas tardes, gracias por asistir a esta pequeña presentación. Primero quisiera, además de agradecer su asistencia, explicarles que, bueno, yo no soy especialista en transgénicos, no creo que haya un especialista exclusivamente en transgénicos, porque transgénicos es un tema realmente muy complicado y diverso. Y obviamente yo no voy a cubrir todos los temas que hay que cubrir para entender completamente los transgénicos. Voy a dar una breve introducción y voy a luego hablar principalmente de la relación que tienen los transgénicos con la contaminación ambiental, y voy a tomarlo desde esta perspectiva, aunque voy a mencionar y discutir parcialmente algunas de esas cosas más. Entonces, fundamentalmente, mi presentación va a estar relacionada a la contaminación ambiental. Entonces, empecemos. Primero que nada, es importante que definamos qué son estos organismos genéticamente modificados o transgénicos. Estos organismos genéticamente modificados o transgénicos son organismos a los cuales, a través de diferentes herramientas, la más rutinaria hoy en día es utilizar, por ejemplo, Agrobacterium, que tiene un plásmido, y en ese plásmido se inserta un DNA que nosotros queremos añadir a nuestro organismo objetivo. Lo que se ha trabajado más son plantas. Entonces, se genera un plásmido recombinante con este DNA de interés, el cual se introduce este plásmido dentro de las células vegetales y luego en el cultivo celular, y este cultivo celular se produce una nueva planta con las características de interés que generan ese nuevo gen introducido. Una de las preguntas más obvias y más importantes que hacer para empezar a entender transgénicos es: ¿ocurre esto realmente de forma natural o es solamente una creación y fabricación del ser humano? ¿Es algo realmente nuevo? Y la respuesta es simplemente no. La transferencia horizontal de genes y la formación de organismos transgénicos, que simplemente son organismos con genes no heredados verticalmente, o sea, que no vienen de sus ancestros, sino que vienen de algún otro organismo, ocurre todos los días en la naturaleza. Esto ocurre principalmente en las bacterias. Hay esta situación de la transformación, por ejemplo, que las células que son viables bacterianas pueden tomar DNA del medio ambiente e incorporarlo dentro de su genoma y así adquirir nuevas características. Se han hecho estudios, por ejemplo, con bacterias, estresándolas con antibióticos o metales pesados y poniendo DNA en el medio acuático o en el medio de cultivo de estas bacterias. Y las bacterias se ha visto que ante situaciones de estrés se pueden volver viables y ser transformadas, o sea, empiezan a capturar esas moléculas de ADN para su genoma y para ver si hay alguna característica en el medio ambiente que pueda reducir su estrés. Los virus, ahora que escuchamos todos los días de los virus, bueno, los virus también afectan a las bacterias y hay unos virus que se llaman bacteriófagos, que cuando infectan una bacteria, se forman de una forma más o menos mecánica. Cuando se multiplican dentro de la bacteria, se multiplican de una forma más o menos mecánica, y al encerrarse sus cápsulas para salir al medio ambiente e infectar otras bacterias, pueden accidentalmente capturar genes, aparte de los de interés del virus, y pueden llegar a transmitir genes de una bacteria a otra bacteria, o de un organismo a otro organismo, a partir de su transmisión. Además, en los microorganismos hay la conjugación, en la cual pueden entrar los
dos bacterias en contacto y establecer una estrecha relación. Y en esta estrecha relación pueden tener un intercambio genético. Haciendo un paréntesis, entiendo que aquí no todos son biólogos, así que voy a tratar de explicar las cosas de forma que sean más o menos entendibles para todo el público. Pero entonces, volviendo nuevamente al tema, los transgénicos sí ocurre, la transgénesis sí ocurre en la naturaleza y típicamente la llamamos transferencia horizontal de genes. Ahora, ¿qué tan significativo es esto en la naturaleza? Sabemos que en las bacterias ocurre de forma muy común. Sin embargo, la transferencia horizontal de genes ha ocurrido de forma dramática en la historia evolutiva de los organismos vivos. Esto es la historia evolutiva de los eucariotas. Los eucariotas, las células que nos componen a nosotros, a los animales y a las plantas, las células eucariotas eran originalmente células anaerobias que vivían por fermentación y glicólisis simplemente no podían utilizar el oxígeno del que ahora dependemos para poder aprovechar la energía de la materia orgánica. Estas bacterias heterótrofas, sus eucariotas heterótrofos iniciales, han sido cambiados completamente al llegar a esclavizar la mitocondria, que está aquí en celestito. Y esa mitocondria en celeste, esta mitocondria de acá, ha sido el primer endosimbionte y mucho de su información genética ha pasado a formar parte de los núcleos de todas las células eucariotas. De hecho, nosotros en nuestro genoma tenemos genes de origen bacteriano, porque esta mitocondria era una bacteria, y esos genes de origen bacteriano, muchos de ellos han venido precisamente de esas mitocondrias. De hecho, la capacidad de utilizar la luz que tienen las plantas y hacer fotosíntesis para generar sus propias moléculas orgánicas, su propia energía, se la deben a las cianobacterias, que han sido incorporadas también dentro de la célula eucariota, de algunas eucariotas, y estas células bacterianas han transmitido parte de su información genética también al núcleo eucariota. Esto ha ocurrido, se sabe, por toda la información que tenemos, una vez, inicialmente, pero luego han habido endosimbiosis, lo que llamamos secundarias. O sea que no solamente la eucariota ha esclavizado a células bacterianas, sino que ha esclavizado a células eucariotas también. Y esto ha generado una explosión de biodiversidad en todos los grupos de algas. Esta explosión de diversidad es tal así que la diversidad de algas opaca por mucho la biodiversidad de las plantas. Entonces, aquí tenemos otra idea interesante. La transferencia horizontal de genes natural es responsable de gran parte de la biodiversidad existente sobre la Tierra y no ha dejado de ocurrir. Aunque obviamente en los tiempos de existencia del ser humano, en los tiempos históricos, es algo que ocurre muy ocasionalmente de forma natural. Pero en tiempos geológicos, en tiempos evolutivos, esto es relativamente frecuente. Otra de las preguntas que tenemos que hacernos es que si el ser humano ha realizado transgénesis, ha realizado modificación de los organismos antes de que ocurran o de que aparezcan o que desarrollemos estas técnicas moleculares modernas. La respuesta simple es sí. Para empezar, nosotros hemos empezado a hacer la selección natural, ocurría de forma natural, la mutación, y la selección natural lo único que hace es escoger qué de la mutación al azar tiene ventaja para seguir sobreviviendo y seguirse multiplicando en el medio ambiente. Pues el ser humano, desde que ha llegado al planeta Tierra, ha ido empezando a domesticar y a seleccionar artificialmente ciertos organismos. Podemos dar muchos ejemplos, pero debido a la charla escogí el ejemplo del maíz. El maíz no era nada, sus ancestros del maíz no eran nada parecido a lo que nosotros conocemos. Lo que pasa es que el ser humano ha ido seleccionando en sus cultivos las semillas que daban mejores maíces para sus intereses.
Entonces, nosotros somos responsables de una gran selección artificial, y no solamente en plantas, sino también en animales. Produce toda esa selección artificial. Tenemos a las mascotas favoritas de la mayor parte de la gente, que son los perros. Tenemos también, sus diferentes razas, tenemos también organismos tan típicos como las llamas, por ejemplo, que son producto de esa selección que ha ido haciendo el ser humano y la crianza de estos organismos. Pero el ser humano ha ido un poco más allá aún, antes de que existieran herramientas moleculares, y ha ido haciendo y generando híbridos, mezclas de plantas típicamente muy relacionadas entre sí, que las ha ido mezclando en su reproducción de diferentes maneras, no vamos a entrar en ese detalle, y produciendo productos de interés, como por ejemplo la naranja dulce, los limones o los pomelos que hoy en día conocemos, y que son los pomelos más comerciales, a pesar de que siguen habiendo estos otros productos todavía. Entonces, han habido diferentes hibridizaciones que hemos hecho y de forma bastante exitosa para producir productos de nuestro interés. Pero la gran diferencia quizá es que esas hibridizaciones se pueden hacer en general así de forma, digamos, artesanal, solamente con especies cercanamente relacionadas. Lo que las herramientas moleculares nos permiten hoy en día es poner genes de pescado o de peces en genes, en el genoma de plantas y viceversa. Entonces, realmente podemos hacer una mezcla de prácticamente todo con todo, ¿ya? Hay ciertas restricciones todavía, ciertas limitaciones, pero las herramientas moleculares modernas nos han permitido hacer cosas mucho más específicas, más detalladas. Aquí hacíamos mezclas de prueba y error, mientras que aquí podemos, con las herramientas moleculares, podemos direccionar mucho más los cambios que nosotros queremos generar en el organismo, producto de esta transgénesis. Ahora, la siguiente pregunta que uno se plantea con la transgénesis, bueno, ya sabemos que es algo que ocurre de forma natural, sabemos que es algo que venimos haciendo hace mucho tiempo. Entonces, ¿será que es algo malo? Y para mí, realmente pienso que ya hay bastante evidencia para ello científica. La transgénesis en sí no es algo malo. Hay transgénicos que son muy buenos, que tienen un gran potencial también para generar productos de interés para el ser humano, sin causar daños realmente dramáticos o sin causar riesgos muy elevados. Uno de estos ejemplos, por ejemplo, de estos transgénicos muy buenos es estas bacterias que han sido transformadas para producir insulina. Como ustedes saben, la producción de insulina que humana era hasta hace no mucho extremadamente costosa y extremadamente difícil. Lo es aún, pero las bacterias transgénicas que producen insulina se van a convertir en una herramienta para abaratar costos y además para generar mayores concentraciones. Y algo que podría estar ya al acceso de los países en vías de desarrollo, donde no hemos desarrollado esta tecnología todavía, o que todavía la estamos en proceso de desarrollar, y podrían darnos grandes beneficios. Entonces, hay transgénicos buenos, como por ejemplo esta bacteria que genera insulina. Hay transgénicos prometedores. Por ejemplo, han generado un mosquito de estos que transmiten la malaria y otras enfermedades, que es transgénico, y lo que hace tiene una alteración genética que le permite bloquear el ciclo reproductivo dentro de sí mismo del parásito que provoca la malaria. Entonces, típicamente lo que ocurre es que un mosquito contaminado pica, el parásito entra, sufre todo un ciclo reproductivo dentro del ser humano, otro mosquito viene y pica, y luego sufre parte de su ciclo de crecimiento, de desarrollo de este parásito dentro del mosquito, y se forman los nuevos parásitos que se transmiten por el mosquito. Pero este transgénico bloquea ese ciclo de crecimiento del parásito, por lo cual este mosquito podría picar a gente contagiada y no contagiar el parásito. Entonces es una herramienta realmente prometedora para lidiar con una de las enfermedades que viene apaleando al ser humano desde hace más tiempo.
particularmente en los países en vías de desarrollo hoy en día y en el pasado en otros países también. Sin embargo, hay transgénicos que son peligrosos y los transgénicos tienen que ser tratados con muchísimo cuidado. Este es un ejemplo no muy moderno. Este ejemplo ha surgido en los años 50, cuando se han generado híbridos entre abejas africanas y abejas europeas. El resultado ha sido un híbrido que produce miel, que no tiene características marcadamente diferentes anatómicas de los dos grupos de abejas. Son como las abejas europeas, un poquito más grandes, producen igual rica miel, pero ha cambiado algo totalmente inesperado, que lo que ha cambiado es su carácter, y es que se han vuelto mucho más agresivas que los dos anteriores grupos de los que se han resultado el producto, que las abejas europeas o que las abejas africanas. De hecho, se han reportado casos que pueden perseguir estas abejas cuando se las provoca, y no necesitan mucho para provocarlas, hasta 1 kilómetro. Igual que las abejas que nosotros conocemos en nuestro medio, te pican y se mueren, y es un ataque suicida y todo lo demás. Simplemente que este transgénico, este híbrido, es mucho más agresivo, es mucho más, digámoslo así, de mal carácter. Entonces, prever que iba a cambiar el carácter de el comportamiento de estos organismos era algo difícil de imaginar, me imagino, para los investigadores. Pero hoy en día representan un riesgo, y cada año, particularmente en Estados Unidos, hay mascotas e incluso personas que son atacadas y eventualmente se les provoca la muerte. Entonces, hay transgénicos que son peligrosos, y muchos de los transgénicos nuevos que se generan requieren mucha investigación, y por eso tiene que ser con mucho cuidado para poder liberarlos al medio ambiente o para poder aplicarlos realmente, porque hay enormes riesgos asociados a esta transgénesis. Y seguramente en el pasado, cuando hacíamos híbridos, se han producido plagas, se han producido algunos desastres ambientales, pero que no han quedado más o menos olvidados en la historia. Eso habría que investigarlo más a detalle. Y hay otros transgénicos a los que yo los llamaría realmente malos. A veces no malos de forma directa, sino de forma indirecta, como son estos transgénicos que vienen acompañados de los sistemas Roundup y del glifosato, que es en lo que voy a centrar gran parte de mi presentación. Y lo que pasa es que una de las cosas más molestas para los agricultores y para los jardineros era tener que deshacerse de las constantes hierbas que crecen de forma natural en medio del pasto que uno crece. Y uno, particularmente los norteamericanos, están obsesionados con ver su pasto verde y perfecto, y a nosotros nos impresiona ver, qué impresionante su pasto, parece una pista artificial, y es pasto natural. Entonces, como este pasto ryegrass, se han hecho varios transgénicos que son tolerantes a este Roundup, a este producto, y hay varias presentaciones de este producto y varios nombres que son productos basados en glifosato, y estos transgénicos son resistentes a este glifosato. Y la idea es que uno echa este producto encima del pasto transgénico o del maíz transgénico, y este es resistente. Lo mismo pasa con la soya. Es resistente al Roundup y no le pasa absolutamente nada. En cambio, las otras hierbas perecen. Pero ¿cuáles son los principales compuestos los cuales se conforma este Roundup? Hay varios, es una lista grande y la fórmula exacta varía de acuerdo a la presentación y demás. La mayoría están hechos por Monsanto, que tiene la patente por esto, pero hay otros que compran la patente para poder hacer un producto con otro nombre comercial, que básicamente es Roundup. Entonces, ya vamos a ver eso más adelante. El producto activo principal es este glifosato. Y aquí pueden ver la estructura. Es un producto que puede tener una vida media entre 7 y 142 días en el agua, en los océanos entre 47 y 315 días. Pero incluso cuando se descompone, dadas las condiciones después de 7 o 142 días, se produce este otro producto, que es el AMPA.
Y este producto AMPA es también muy tóxico, como el glifosato. Y tiene una vida en suelos de 76 a 246 días. El AMPA en el agua se degrada mucho más fácil que el glifosato. Y el glifosato en el suelo, por las bacterias, se degrada mucho más fácil que el AMPA. De hecho, Monsanto publicitaba al principio al Roundup y al glifosato como un herbicida biodegradable, porque efectivamente el glifosato puede bajar relativamente rápido sus concentraciones, pero se convierte en AMPA. Y aquí tenemos un poquito, no voy a entrar en mucho detalle porque seguramente va a haber gente que se va a aburrir con la química, pero entre los productos principales de descomposición del glifosato está precisamente el AMPA, que evidentemente se puede descomponer completamente hasta fosfato, que ya es solamente un nutriente y que puede ser aprovechado por diferentes organismos, particularmente productores primarios, y tenemos todos estos otros productos que pueden formarse de esta descomposición y puede llegar hasta dióxido de carbono o formar parte de la biomasa bacteriana. Se lo ha clasificado, de acuerdo a diferentes estudios, como un contaminante, entonces, este glifosato que viene acompañado de un montón de los transgénicos, como un pseudo persistente o como un persistente, dependiendo un poquito el enfoque que se le dé. Aquí podemos ver algunas concentraciones obtenidas, estas son concentraciones en el campo. Fíjense que en este campo de cultivo en Argentina se le echa apenas 3.3 kilogramos por hectárea al año. No es una cantidad realmente espectacular de glifosato que se le añade al suelo. Pero fíjense que en el 100% de las muestras siempre aparece tanto el glifosato como el AMPA en concentraciones extremadamente altas, de 2 a alrededor de 2 microgramos por kilogramo, 2 miligramos por kilogramo, que es 2 partes por millón, o alrededor de 4 partes por millón el AMPA. Esto no se queda simplemente en el suelo donde se riega. De hecho, esto se puede dispersar en diferentes lugares, puede pasar al agua, a las partículas del agua que se arrastra con la lluvia, puede pasar al agua misma y estar disuelto, o puede pasar a los sedimentos y ocasionalmente incluso al agua subterránea. Estos son otros datos, no del mismo estudio. Todo lo que le estoy presentando aquí está basado en publicaciones científicas bien respaldadas y que he verificado y he leído para poder entender bien si las cosas estaban bien hechas. Entonces tengo bastante confianza en los datos que estoy presentando. Pueden ver aquí que el glifosato aparece en algunas muestras, son diferentes sitios de un río en Argentina también, donde hace tiempo ya vienen utilizando el glifosato y cultivos transgénicos, particularmente de soya, como aquí en Bolivia, y pueden ver que los niveles son relativamente importantes en el agua, también en los sedimentos y en las partículas suspendidas que están en el agua. Son particularmente importantes en los sedimentos, y hay muchos organismos de la biota natural que dependen de estos sedimentos. Y el AMPA es particularmente importante en sedimentos y en partículas suspendidas igualmente. Vean las concentraciones, son 266 microgramos, en algunos casos tenemos ya miligramos, como en este caso de aquí, miligramos los máximos están por miligramos por kilogramo. Entonces tenemos concentraciones importantes. Pero tratemos de entender un poco qué pasa cuando el agricultor riega estos contaminantes en el medio ambiente. La forma típica de regar o fumigar con el glifosato o alguna de sus variantes, el Roundup, es mediante fumigación aérea. Esta fumigación aérea, por más experto que sea el piloto o lo que quiera, típicamente se ha visto que entre el 65 y el 70% llegan al lugar objetivo, o sea, al cultivo donde se pretendía eliminar todas las hierbas que no sean parte del cultivo. Más del 10% sale de las áreas de cultivo o se va a cultivos que no son transgénicos o que no eran el objetivo de la fumigación. Un gran porcentaje, 17 a 25%, cae directamente en el suelo, sin llegar a afectar de forma directa a la vegetación objetiva.
Parte de este Roundup termina evaporándose, volatilizándose. Parte se arrastra con el agua hacia los cuerpos de agua, parte se penetra a la agua subterránea y llega en diferentes concentraciones y proporciones a diferentes compartimientos, diferentes partes del ecosistema. O sea que la aplicación del Roundup, independientemente cómo se la haga, no es exacta. Además que si justo viene una ventolera, podemos tener que la mayor parte o la mitad de lo que estamos echando al cultivo se va hacia otro lugar. Para ilustrarles un poquito, esto lo he sacado, en qué medida puede estar la contaminación. Esto lo he sacado de un review sobre la presencia de glifosato y AMPA en la lluvia en Estados Unidos. Y si ustedes se fijan por acá, en los diferentes sitios donde ellos han testado, la lluvia estamos hablando, no estamos hablando de agua ya precipitada en el suelo, qué sé yo. Estamos hablando de la colección de lluvia, que se utiliza con frascos parecidos a los pluviómetros y que se va colectando para ver la concentración de estos contaminantes. En algunos lugares, más del 92% y el 86% de las muestras de lluvia contenían concentraciones de glifosato y AMPA. Aquí tenemos las medianas y las concentraciones máximas, que vean que llegan hasta 2.5 partes por millón. Realmente, partes por billón. Realmente son concentraciones muy, muy elevadas para estar presentes en precipitación. Y lo mismo tenemos para el AMTA, que es el producto de descomposición, el principal producto de descomposición de glifosato. Por supuesto, en Estados Unidos se utiliza hace mucho tiempo estos cultivos transgénicos y hay un uso prácticamente indiscriminado de estos transgénicos. Un lugar que ha empezado a utilizarlos mucho después es Europa, y me ha gustado mucho este gráfico, que es relativamente reciente también, en el cual han estudiado los suelos de prácticamente toda Europa, los suelos y la cantidad de pesticidas, herbicidas y otros pesticidas presentes en estos suelos. Y el color azul oscuro y celeste muestra las concentraciones que han encontrado de glifosato y AMPA respectivamente. Pueden ver que estos contaminantes son los pesticidas dominantes en la mayoría de los suelos de agricultura de Europa. A pesar de que ellos los han introducido relativamente después que en Estados Unidos, podemos ver que estos contaminantes son mucho más abundantes que cualquiera de los otros pesticidas. Entonces se han convertido en uno de los principales contaminantes orgánicos en ecosistemas de agricultura y todos los ecosistemas próximos, porque como les he mostrado, la dispersión no es muy restringida a los cultivos, y sería muy interesante estudiar cuál es el grado de contaminación en Santa Cruz, donde desde hace algún tiempo se viene utilizando el Roundup con el cultivo de soya. Pero ya, sabemos que el glifosato está por aquí, por allá, en grandes concentraciones por aquí, por allá. ¿Qué hace el glifosato? El glifosato todavía se está investigando todos los efectos que tiene, pero la forma, el mecanismo de acción que tiene es el bloqueo de la síntesis de ciertos aminoácidos. Al bloquear la síntesis de estos aminoácidos, tiene un efecto general sobre las plantas y sobre su capacidad de hacer fotosíntesis. ¿Ya? Entonces, he tomado algunos ejemplos y evidentemente el glifosato tendría su mayor efecto sobre la vegetación, porque su objetivo son las hierbas que crecen sin que el agricultor quiera que crezcan en ese lugar. Entonces, evidentemente, su efecto más dramático es sobre las plantas y los organismos fotosintéticos. Entonces, se ha visto que afecta, no vamos a entrar a demasiado detalle, estos son actividades enzimáticas principalmente, y se ha podido ver que a diferentes concentraciones, a diferentes dosis, afectan el metabolismo de las plantas.
En gris tenemos una especie y en negro tenemos otra especie, y aquí abajo tenemos la dosis a la cual han sido expuestas estas plantas y las respuestas, las señales, los indicadores que se han visto de cambios metabólicos. Entonces alteran el metabolismo de las plantas y a relativamente bajas concentraciones. Ya estamos hablando de irrigación, estos son por hectárea. Entonces son relativamente concentraciones que se utilizan naturalmente en el campo. Pero no solamente eso, generan alteraciones morfológicas también dentro de la vegetación. Y esto es muy importante porque sugiere que los efectos no se limitan simplemente a la actividad enzimática para el crecimiento, sino que pueden afectar todo el metabolismo vegetal y generar mutaciones y alteraciones de todo tipo. Y aquí podemos ver el A y el C, que son los controles, y ver cómo es que ha ido afectando a este otro lado el crecimiento. Este es el control y este es cómo ha crecido la planta afectada por glifosato. Entonces, hay efectos muy importantes toxicológicos sobre la vegetación. Pero eso no debería sorprender a nadie porque el objetivo de este veneno es principalmente la vegetación. Sin embargo, por su transporte a otros medios, también afecta a otro grupo de organismos. No voy a entrar demasiado en detalle para no aburrirlos, pero se ha visto incluso que afecta a organismos marinos, algas marinas. Fucus, que es una conocida alga marina, y mis estudiantes seguro de botánica, si están viendo esto, dirán, me acuerdo de esa alga, la hemos visto en el laboratorio, bueno, no la hemos llegado a ver en el laboratorio por esto de COVID, pero es una de las que hemos hablado en teoría. Entonces se han hecho aquí experimentos con concentraciones en miligramos, desde 0,5 hasta 2,5 miligramos de glifosato. Y podemos ver que hay un efecto en la fotosíntesis que realizan estos organismos como el fucus, que son tan distintos de las plantas como las plantas son de los animales. Entonces, es un organismo que no es el objetivo, pero que igualmente puede ser ferozmente afectado. Y aquí podemos ver otros datos también de otro estudio, que podemos ver efectos del glifosato. El paraquat es otro herbicida, y podemos ver que el paraquat tiene también un efecto muy fuerte, pero el glifosato también tiene un efecto en el crecimiento y en la fotosíntesis de las algas muy, muy fuerte. El 2,4-D, que es otro herbicida, tiene un efecto mucho menor. Pero no solamente afecta a algas, porque uno dice, bueno, las algas también hacen fotosíntesis, las algas se parecen un poquito a las plantas, entonces seguramente son afectadas también, aunque no sea el objetivo de hacerlo. Algo que se ha visto muy interesante es que afecta a las comunidades bacterianas, y no solamente a las cianobacterias, sino que afecta a las estructuras de las comunidades bacterianas, afectando a grupos eucariotas y procariotas también. Por ejemplo, este es un ejemplo. Aquí tenemos a este lado, estos tres son los controles, y pueden ver que la comunidad microbiana es más o menos parecida en los tres controles. Pero fíjense la comparación entre esos tres controles y la variación enorme que genera el glifosato. Genera variaciones en la dominancia de los grupos eucariotas, en la dominancia de los grupos bacterianos, dando preferencia particularmente a las bacterias por encima de las eucariotas. Aquí tenemos simplemente otro ejemplo, lo voy a pasar rapidito, y pueden ver con la composición de diferentes algas, estos ecosistemas, cómo van, en microcosmos, cómo van cambiando dependiendo de la concentración del glifosato. O sea, no es simplemente que el glifosato los afecte de una manera, sino que la concentración hace variar de diferente manera las comunidades bacterianas. Y el efecto que esto puede tener en el ecosistema es difícil de predecir, no tenemos el conocimiento actual, pero podemos intuir varios posibles efectos negativos en todo el ecosistema. Y ahora voy a tocar brevemente a los insectos para que vean un poquito de lo que hablo. De hecho, el glifosato se ha asociado a la caída en la abundancia de abejas en Norteamérica. Han debido escuchar de que las abejas ahora ya han sido declaradas incluso un grupo dentro de peligro de extinción en Norteamérica. Y nadie sabía por qué.
porque efectivamente el glifosato, como vamos a ver, afecta también a los invertebrados, pero no se ha podido ver un efecto tóxico directo. Pero sí se ha podido demostrar claramente que el glifosato tiene un efecto indirecto sobre las abejas, además de un efecto sobre su comportamiento también. Parece a su sistema nervioso también le afecta. Pero interesantemente, cambia la comunidad microbiana en sus intestinos, dentro de la abeja, producto del glifosato. Esto es el control y esto es lo que ocurre con el glifosato. Y lo más interesante se ha visto con algunos grupos de bacterias. La Esnogracella albi es un grupo de bacterias que ha coevolucionado durante muchísimo tiempo con las abejas y se le encuentra exclusivamente en el tracto digestivo de las abejas, y se cree que este grupo de bacterias les ayuda muchísimo a su digestión y a su metabolismo de las abejas. Entonces podemos ver el control y cómo al añadirse glifosato se genera una reducción significativa de la cantidad de estas bacterias, medida como 16-RNA, que es el marcador molecular para identificación de las bacterias, y pueden ver que las diferencias son realmente significativas con diferentes cepas de Esnogracella albi. Mientras que este Lactobacillus, el film4, incrementa su abundancia significativamente producto del glifosato. Y se cree que este Lactobacillus les puede crear problemas digestivos y infecciones a las abejas, lo cual está causando su muerte. Además de que el glifosato se ha encontrado que de alguna manera las vuelve un poco más tontas, y se han hecho estudios de comportamiento en los que las abejas tardaban mucho más en llegar a las flores cuando estaban expuestas al glifosato que cuando no estaban expuestas al glifosato. Entonces puede que altere su orientación, o que altere diferentes partes de su metabolismo. Hay varias especulaciones en ese sentido. Pero vamos más adelante para no aburrirlos demasiado. No sé si ustedes conocen estas planarias, pero son organismos que típicamente se encuentran en cuerpos de agua, que levantamos las rocas y podemos encontrarlos ahí. Y tienen una característica muy interesante, y es que tienen una capacidad de regeneración muy buena. Uno parte la planaria, y muchos han hecho en biología ese experimento, uno corta la planaria y de la parte de la cabeza crece una nueva cola, y de la parte de la cola crece una nueva cabeza. Entonces he estudiado para ver cómo el glifosato podía afectar a las planarias en cuanto a su comportamiento, viendo su desplazamiento. Y se ha visto que a mayor concentración de exposición de glifosato, las planarias se desplazaban menos. Se ha visto que la regeneración se veía afectada también, había mucho menos regeneración, velocidad de regeneración en las planarias. Y además, había mucho menos fertilidad. A ciertas concentraciones, las planarias ya no llegaban a reproducirse. Entonces es tóxico para múltiples invertebrados. De hecho, ya en este grupo de organismos han encontrado efectos mutagénicos del glifosato y el AMPA. Ustedes pueden ver a este lado una planaria normal, con dos ocelos y una especie de orejitas que tienen acá. Y pueden ver que cuando está expuesta a glifosato, la regeneración lo que produce es una planaria deforme, que en vez de 2 tiene 4 ocelos, y que no tiene una formación correcta de esta especie de orejitas. No voy a entrar porque seguramente no todos son biólogos, pero se pueden dar claramente que produce mutaciones el glifosato. Se pueden dar cuenta de eso. Otros organismos ya quizá un poquito más de interés que las planarias para nosotros son los peces. Ahora, las concentraciones que han utilizado en muchos de estos estudios son relativamente más altas de las que se puede encontrar en el medio ambiente. Pero si ustedes recuerdan los valores que les he mostrado, estos valores en miligramos por litro no están demasiado lejos de los valores actuales. Y si continuamos expandiendo el uso del glifosato, estos valores de estudios podrían convertirse en valores reales del medio ambiente. Más aún, se ha encontrado que debido a la
continua utilización del glifosato con el sistema Roundup, el número de aplicaciones y la cantidad de Roundup que se debe aplicar cada vez está subiendo, porque ya han aparecido hierbas que por selección natural se han encontrado hierbas por una selección artificial con el glifosato que son resistentes al glifosato. Entonces, cada vez vamos a tener que ir incrementando la cantidad de glifosato que se añade al medio ambiente y la cantidad de la contaminación. Esto es en un pez tropical. Y ustedes pueden ver el porcentaje acumulativo de mortalidad a las 12, 24, 36 y 48 horas. Pueden ver que tan solamente con 3.5 partes por millón, miligramos por litro de glifosato, hay una mortalidad muy importante del 25% a tan solo 36 horas. Con 4.5 a 24 horas ya tenemos una mortalidad del 100% de estos peces. Además, que también en los peces como en las planarias se han visto, y estas ya son concentraciones, fíjense, mucho más bajitas. Ya son concentraciones que podríamos encontrar en ambientes particularmente contaminados, y esto se ha hecho con truchas, con las truchas arcoíris, como las que tenemos en el lago Titicaca. Y pueden ver que se han visto alteraciones morfológicas, daños en el tejido de las agallas, el riñón y el hígado de estas truchas a 1 y a 0.5 partes por millón, o sea, 500 microgramos por litro. Podemos encontrar severos daños en el tejido, que podrían estar asociados también a mutaciones. Entonces, realmente el Roundup parece ser algo bastante peligroso en el medio ambiente. Ahora, aquí tengo, por ejemplo, por eso les decía, aquí tengo un estudio en el que muestran varias formas. Estos son el Roundup original, el glifosato, el Roundup Bioactive, el Touchdown, el Glifos, el Glifos-AU y el Roundup Transsurf, que tienen pequeñas variaciones, no las conocemos todas, pero tienen pequeñas variaciones en cuanto a la formulación en la que se presenta el glifosato. Y estos son diferentes especies de anfibios y la mortalidad que tienen estos anfibios, el LS50, quiere decir, es la concentración a la cual el 50% de los jocollos, en este caso, de los anfibios, mueren producto de este compuesto. Y ustedes pueden ver aquí que las concentraciones en muchos casos son muy pequeñas, relativamente cercanas. Por ejemplo, aquí tenemos 5.1. Esta es la concentración del compuesto en conjunto, pero este FAE representa la cantidad de glifosato. La cantidad de glifosato es 3.7 miligramos por litro. O sea, 2 miligramos por litro. Nos estamos acercando a concentraciones realmente muy parecidas a las que hay en el medio ambiente. Y esto es en 24 horas y en 96 horas. Imagínense el efecto que tendrían en mucho más tiempo de exposición, que es lo que ocurre en el medio ambiente. En los anfibios también, principalmente se han hecho estudios con los jocollos, con las larvas de los anfibios, y pueden ver aquí los efectos importantes en el porcentaje de supervivencia y en el crecimiento, con concentraciones de glifosato realmente bajitas, 1.8, 0.6 en concentración ni siquiera de glifosato, sino de esas mezclas que tienen glifosato y otros compuestos más que se utilizan como herbicidas. Y pueden ver que hay efectos totalmente significativos y dramáticos. Entonces se vuelven un peligro. Este glifosato es un peligro importante para la biodiversidad y para la conservación del medio ambiente. Y ahora voy a llegar a algo por lo cual quizá muchos han venido o muchos han tenido algo de interés en esta presentación. La publicación que ha llamado
la atención sobre el glifosato, que más ha llamado la atención sobre el glifosato, ha sido esta de Guitón de 2015, donde la Agencia Internacional de Investigación para el Cáncer ha reclasificado al glifosato como un probablemente cancerígeno para el ser humano. Y esto porque ha encontrado evidencia limitada en humanos de que produce una mayor frecuencia de linfoma de non-Hodgkin. Y evidencia muy fuerte en animales. Obviamente uno no puede experimentar dándoles glifosato a las personas o exponiendo intencionalmente a las personas a glifosato, pero en animales sí hay bastante evidencia y suficiente para mostrar que este es cancerígeno con exposición directa. Y además que con estos estudios en animales se ha podido demostrar también el mecanismo de la genotoxicidad y el estrés oxidativo, que son los que causan estos cánceres. Y se lo ha puesto en esta categoría de 2A. Posteriormente, algunos acusan que financiados directa o indirectamente por Monsanto, han salido el 2015 mismo, el 2016 y el 2017, el 2018 y siguen saliendo, estudios prospectivos, estudios de diferentes tipos, y he puesto aquí dos que me han llamado particularmente la atención. Este es un estudio prospectivo del 2017 de Andreotti, que ha evaluado las historias clínicas de gente expuesta a glifosato y gente no expuesta a glifosato, y ha dicho que no ha encontrado, no es que ha dicho, sino simplemente no ha encontrado estadísticamente una diferencia suficiente para decir que el glifosato produce algún tipo de cáncer. Otra relativamente más reciente, Shang, en 2019, ha hecho un trabajo un poco más profundo y más detallado que Andreotti, porque ha hecho un metaanálisis. No solamente ha tomado los datos de las historias clínicas, sino que además ha hecho un reanálisis de todos los análisis anteriores que ha hecho, incluyendo Andreotti, y ellos han concluido de que efectivamente hay una fuerte correlación entre este linfoma de non-Hodgkin asociado al glifosato, a la exposición al glifosato. No voy a entrar más profundo en la discusión porque no soy médico, pero los juicios que se han venido ganando en Estados Unidos por los demandantes a Monsanto y ahora a Bayer, y la opinión experta de muchos especialistas en el tema de oncología y toxicología con glifosato, sugieren que hay suficiente evidencia para decir que el glifosato es cancerígeno para las personas que son expuestas de forma directa. ¿A qué me refiero eso? Los agricultores o los vecinos de los agricultores que utilizan glifosato, que reciben el glifosato en su cara, en su cabeza o en el agua que beben. Entonces, esta exposición directa, al parecer, puede generar cáncer. Y esto ha llevado a cambios importantes en políticas como en Estados Unidos y en Canadá. En los principios del 2000, 2004, 2005, 2006, si uno no aplicaba glifosato en su jardín, sus vecinos podían acusarlo de que estaba ayudando a dispersar hierbas molestas en los jardines, y la alcaldía venía y te lo aplicaba el glifosato para matar a todas las hierbas y te pasaba la factura, sin preguntarte. Hoy en día, en Canadá, está prohibido la utilización de glifosato en jardines domésticos. Entonces, ha habido cambios importantes en estas perspectivas y en esta visión de lo que es el glifosato y el riesgo que provoca. Pero no voy a entrar nuevamente en más detalle para no generar falsas expectativas, porque mi conocimiento es bastante limitado en cuanto a la parte de oncología y en cuanto a la parte clínica. Pero en este sentido quiero recordarles que el glifosato o los organismos genéticamente modificados están ya presentes, muy presentes en nuestra vida diaria. Hay arroz, tomate, maíz. Quizás uno de los más diversificados es el maíz, al igual que el azúcar. Si me acerco a esta presentación van a poder ver en Estados Unidos el 70% del maíz que se produce es de origen transgénico. El 90% del azúcar que se produce
a partir de los sugar beets en Estados Unidos es transgénico. Y hay muchos transgénicos como el trigo que están en proceso de certificarse para su utilización. Actualmente el algodón en el Asia particularmente transgénico es muy importante. Entonces, estamos expuestos a un montón de transgénicos de diferentes clases, ¿ya? Ustedes van a ver que incluso en la maicena ya tiene su letrerito donde dice que es un organismo genéticamente modificado porque se utiliza el maíz dulce transgénico para producir esta maicena. Pero entonces hay muchos productos y cada vez van a haber más que son transgénicos y que están entrando al mercado. No existe evidencia suficiente, y en eso quiero ser claro, de que el consumir cualquiera de estos productos sea cancerígeno. No existe estudios que hayan podido realmente demostrar. Se ha podido mostrar algo de evidencia en cultivo in vitro con células cultivadas in vitro, pero no hay suficiente evidencia para demostrar que el consumo de estos productos provoque cáncer, aunque estén asociados al glifosato. Entonces, en eso hay que tener mucho criterio y mucho cuidado. Lo importante es que todos tengamos la posibilidad de decidir si lo consumimos o no y en qué cantidad, sabiendo que estos son organismos genéticamente modificados. Ahora, hay muchas otras razones para estar en contra de algunos transgénicos. Hay razones políticas. Algunos transgénicos podrían plantear un cierto modelo de desarrollo económico y social. Hay razones económicas. Los transgénicos, utilizar transgénicos, plantas transgénicas desarrolladas en el extranjero, implica depender de una semilla producida en el extranjero, una semilla patentada, y que podría amarrar nuestra economía a la economía de esos países donde se produce. Hay razones sociales. Algunos transgénicos podrían afectar a los sistemas de organización social, comunitaria y particularmente de los pueblos originarios. Pero no voy a entrar a todos estos temas porque yo creo que se requieren especialistas en estos temas para discutir estos temas. Y son muy amplios y no terminaríamos jamás para ir discutiendo todo este tipo de temas. Y yo creo que necesitaríamos la participación de otro tipo de profesionales también. Ahora, he hecho esta presentación porque precisamente los transgénicos que está planteando permitir el ingreso del gobierno son, por la información que está disponible actualmente, precisamente estos transgénicos que yo considero particularmente como malos. Muchas gracias por su atención y ahora vamos a tener una especie de discusión y respuesta a algunas preguntas. Mis dos colegas van a estar mediando para hacer estas respuestas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Darío. Tenemos algunas consultas que nos han llegado. La primera es, ¿cuáles son los mecanismos de dispersión y transporte del glifosato en el medio ambiente? El glifosato se puede transportar por varias vías. Se puede volatilizar y ser transportado por la lluvia, como han visto. Puede ser arrastrado también junto con partículas de la superficie terrestre hacia los cuerpos de agua, y ahí en los cuerpos de agua las partículas terrestres se pueden arrastrar a diferentes distancias dependiendo de las características del medio. La cantidad que se transporta en la atmósfera también depende de las características del medio, la humedad, la temperatura y las condiciones en las que se ha aplicado el glifosato. Se puede también insumir en el suelo y ser transportado hasta las aguas subterráneas. Si bien he mostrado un estudio en Argentina donde no habían encontrado glifosato en aguas subterráneas, en Estados Unidos y en otros lugares sí han encontrado glifosato en aguas subterráneas contaminando. Perfecto, Royce. Sí, Darío, tenemos una pregunta que nos ha llegado de parte del doctor Ramiro López, que nos llegó al Facebook, y él pregunta, ¿cómo comparas el glifosato con otros herbicidas? Porque actualmente los agroindustriales mantienen de que antes ya se usaba glifosato y que además se usaban otros herbicidas que son igual de tóxicos. Entonces, es como que no hay razón para alarmarse. Esa es una muy buena pregunta y muchas gracias por esa pregunta. Sí, es algo que me olvidé aclarar.
Efectivamente, el glifosato se utilizaba antes. Y de hecho, de Monsanto hay otros productos que producían antes, tóxicos también, que el glifosato. Por ejemplo, el agente naranja, que se ha utilizado en la guerra de Vietnam y por la cual Monsanto tiene juicios, si no me equivoco, todavía en proceso. Y ahora Bayer tiene que asumir todo eso, pero todos esos tóxicos los producía ya antes Monsanto. Y el glifosato se utiliza también para eliminar hierbas con plantas no transgénicas. El problema que tiene el introducir transgénicos es que algunos de esos transgénicos, como la soya, que se utiliza en Bolivia, su única ventaja, su principal ventaja, es que es resistente a este transgénico. O sea que no tiene sentido utilizar esta semilla cara producida por Monsanto si no vas a utilizar Roundup. El otro problema es que si nosotros estamos tratando de reducir la contaminación en el medio ambiente, podemos tratar de trabajar en otras estrategias que la gente utilice para hacer ese mismo cultivo sin estos herbicidas. Pero si está utilizando transgénicos que dependen de ese herbicida, entonces ya no puedo decirle, cultiva maíz transgénico, cultiva soya transgénica, pero no utilices Roundup. No hay forma. De hecho, todas esas transgénesis generalmente viene a un cierto costo. No hay nada que venga a 100% gratis. Entonces, el hecho de resistir a la transgénesis le da esa ventaja, al glifosato le da esa ventaja a ese transgénico. Aparte de algunas ventajas comerciales como la uniformidad del producto y cosas por el estilo. Pero definitivamente, o sea, no es que aplaudamos que se utilice el glifosato en otros cultivos, y generalmente se utiliza para preparar la tierra, sino que además condenamos eso también. O sea, uno no justifica el otro. Y el utilizar las transgénicas más el glifosato es mucho peor porque genera una dependencia. Y lo que en un principio no se están dando cuenta, pero que a la larga se van a dar cuenta los agricultores que utilizan plantas no transgénicas con glifosato, es que el glifosato se acumula. Entonces, poco a poco, su concentración va creciendo en el suelo. Al ir creciendo en el suelo, poco a poco se va a volver más y más y más tóxico para cualquier cosa que pongas ahí. Y al volverse más tóxico para cualquier cosa que pongas ahí, te va a forzar a recurrir a semillas transgénicas resistentes a glifosato. Tenemos 3 preguntas más en YouTube, pero Adriana tiene otras preguntas que le han llegado a Instagram. Entonces, primero hagamos esas preguntas y luego continuamos con las que tenemos en YouTube, por favor. Perfecto. Muy bien. La siguiente pregunta es si existe algún producto que podría reemplazar el glifosato. En las tablas que he mostrado hay un montón de herbicidas. Ahora, no conozco un herbicida realmente bueno. Y eso está asociado a un tema en el que yo no soy necesariamente experto, pero el glifosato y las plantas transgénicas en general, no estoy diciendo que todas absolutamente, pero en general estas plantas transgénicas de amplia distribución como son la soya transgénica, el maíz transgénico y su asociación con glifosato están pensados en un escenario muy industrial, en un escenario de cultivo extensivo, en el cual realmente se vuelve muy costoso para el empresario el retirar manualmente o por algún otro medio todas las hierbitas que van creciendo. Y es un problema también de entendimiento de la gente que vive en las zonas citadinas como nosotros, donde no vemos el trabajo que representa los cultivos. Y los que tienen el jardín seguramente me van a entender un poco mejor. Y uno pone sus tepecitos o su semilla de pasto, a veces ryegrass, y el pasto empieza a crecer y luego junto con eso empiezan a crecer un montón de hierbitas. Algunas hierbitas pueden gustarte y las dejas y otras hierbitas no te gustan y las tienes que sacar constantemente de forma manual y es un montón de trabajo. Entonces el cultivo de productos agrícolas representa también un enorme trabajo. En cultivos extensivos, eso no genera ganancias para estos empresarios, el hacer un mantenimiento y un cultivo realmente orgánico de sus productos. Sí tienen que emplear a un montón de gente que estén limpiando constantemente sus cultivos de las hierbas no deseadas que están desarrollándose ahí.
Entonces, esto está pensado el Roundup para que hagas realmente un cultivo extensivo, y en ese cultivo extensivo ya te quitas el trabajo, te quitas la necesidad de contratar tanta gente y solamente contratas a un avión que te fumigue un par de veces, con el tiempo más veces, el Roundup para eliminar todas las hierbas. Entonces, como tienes además un producto uniforme, tú puedes adaptarlo muy bien la maquinaria para que recoja este producto. Entonces, hay un nexo muy fuerte entre lo que es la agricultura no de mantenimiento, sino es agricultura extensiva, y el Roundup y las plantas transgénicas, por lo menos parte de ellas. No quiero decir que todas las plantas transgénicas sean necesariamente malas. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre el glifosato y el glufosinato? Y si es que va a haber algún efecto sobre el intercambio de estos dos sobre el ambiente. Bueno, el glifosato es el que está mucho más estudiado. Ese particularmente no tengo en la mente, no lo he visto tanto. Lo he visto particularmente el glifosato por ese interés en los transgénicos. Pero hay un montón. Hay el 2,4-D, hay un montón de herbicidas que se utilizan. Pero definitivamente el glifosato es el más utilizado y de uso más extensivo. Ahora, hay que obviamente destruir ciertos preceptos. Hay algunas veces se crea una mala concepción de qué es tóxico y qué no. Por ejemplo, a todo el mundo del uso de DDT se les paran los cabellos porque dicen, ¡oh, el DDT, hay tanta publicidad afuera de que es malo y es tóxico y demás! Pero es uno de los pesticidas menos tóxicos que tenemos, que se han creado. De hecho, uno tendría que comer para envenenarse y morir con DDT, el DDT como si fuera chocolate. La razón de fondo por la cual se ha prohibido el DDT es por una razón ambiental, porque se biomagnifica en la cadena trófica, se bioacumula y llega a las aves, particularmente el águila calva, y el DDT en Estados Unidos estaba poniendo en peligro de extinción al águila calva, porque adelgaza los huevitos y entonces el águila, al tratar de sentarse, los va rompiendo. Entonces, cada uno de estos compuestos tiene que ser estudiados y podríamos hacer una conferencia de cada uno de ellos. No conozco todos estos, ese en particular no podría compararlo al glifosato, no conozco suficiente de él. Tenemos otra pregunta de Emily Morilas. Pregunta, ¿cómo podría ser un control e investigación de los transgénicos en Bolivia y qué profesionales necesitarían intervenir en este tipo de propuesta o control? Bueno, no necesitamos descubrir la pólvora en ese sentido. Ya se tienen varios organismos que se han sugerido como bioindicadores, entonces podrían entrar biólogos para monitorear bioindicadores, biogeoquímicos para estudiar los efectos sobre las comunidades microbianas en ríos y suelos, y microbiomas de diferentes organismos podrían ser también biólogos y biólogos moleculares, microbiólogos y biogeoquímicos. Y obviamente se necesita la participación de químicos para la medición del glifosato en diferentes compartimientos. De esta forma se podría tener un monitoreo bastante completo e integral del grado de contaminación. Pero obviamente antes de preocuparnos del grado de contaminación, que lamentablemente ya existe por el uso de la soya transgénica en el Oriente, lo ideal sería prevenir. Y una forma de prevenir es decir no a los transgénicos que vienen acompañados de este glifosato y decir que esas cosas no entren. Y si no entran, no tenemos que preocuparnos del monitoreo porque no va a haber el glifosato en ese uso. Pero obviamente ya el glifosato está en Bolivia hace mucho tiempo y la soya también. La soya ha sido oficialmente introducida en 2005. De hecho, el trámite de introducción de la soya ha empezado con Carlos Mesa, luego ha seguido con Belcé. Ha habido una revolución después con el gobierno de Morales de los transgénicos y se han puesto algunas reglas, como por ejemplo que se ponga en las etiquetas de qué productos son de origen transgénico. Y ahora este gobierno está tratando de introducir nuevos transgénicos, pero ninguno de los anteriores ha detenido o ha prohibido la continuación de la producción de soya transgénica en Bolivia, que es, creo, la dirección que yo recomendaría. Tenemos una pregunta también
de Gustavo Miranda Montealegre, y pregunta, o sea, se está argumentando que el uso del Roundup minimiza el uso de combustible y que eso, más allá del beneficio económico, es un beneficio ecológico. ¿Esta consideración es aceptable? Los que defienden los cultivos transgénicos pueden argumentar varias cosas, ¿no? Cuando se utiliza un cultivo transgénico, como por ejemplo la soya transgénica, muchos agricultores van a decir, que eso les permite echar solamente 2 veces al año el Roundup, lo cual evidentemente podría ahorrar la cantidad de combustible que se utiliza en regar este Roundup o estos herbicidas. Otros herbicidas que no son tan fuertes quizá tienen que aplicarse más veces. Entonces, eso sería la reducción de combustible. Pero si se dan cuenta, es un maíz a un lado de la balanza comparado a mucho más peso en el grado de contaminación y destrucción del medio ambiente que se genera, porque a pesar de lo que dicen, se ha asociado los transgénicos y el cultivo extensivo a reducción de la biodiversidad, se ha asociado también, y hemos visto que afecta a la biodiversidad del glifosato, además afecta también a la captura de dióxido de carbono, porque debido a que se acumula el glifosato en la tierra, después de que uno cultiva transgénicos, no puede fácilmente cultivar otras cosas. Y esto es un serio problema, porque no puede dejar descansar la tierra, y la tierra entonces se empobrece, y si la tierra se empobrece, además tiene que echar nutrientes artificiales que contaminan mucho más. Y si no tiene para hacer eso, ya no le cubre sus costos, abandona esa tierra y va a ocupar deforestando más tierra y dejando esa tierra a que se erosione y se desertifique, lo cual contribuye mucho más a la crisis de cambio climático. Aquí me llegó otra pregunta a Instagram que dice, ¿qué conlleva el cambio de la estructura microbiana en los suelos por el glifosato? Por el glifosato, me imagino. Es difícil especular, porque hay grupos particulares que se afectan. Estamos recién entrando hace no mucho tiempo, porque para esto se han requerido entrar a la generación que llamamos nosotros ahora la Next Generation Sequencing, que te permite secuenciar la diversidad bacteriana de forma cuantitativa. Entonces, recién estamos empezando a comprender cómo funcionan los microbiomas. Actualmente, podemos cultivar y comprendemos la función de entre el 5 y el 10% de los microorganismos en el medio ambiente. Pero lo que sí sabemos es que el microbioma humano y el microbioma del medio ambiente son los principales responsables de todas las funciones biológicas y ecológicas de los ecosistemas. De hecho, la cantidad de material genético que cada ser humano tiene en sus células eucariotas es mucho más pequeña que la cantidad de material genético que tienen las bacterias que actualmente viven dentro y sobre nosotros. El microbioma realmente nos contribuye muchísimo. Y algunas mamás seguramente lo saben por experiencia, y papás, porque cuando les han tenido que combinar un par de antibióticos y les han barrido la flora intestinal de sus hijos, los niños tienen durante mucho tiempo muchos problemas para digerir. Y se han asociado cambios en la comunidad microbiana del intestino humano con procesos cancerígenos. Entonces, en el ecosistema, en los suelos, en los ecosistemas acuáticos donde se altera la comunidad microbiana, todavía no comprendemos del todo los cambios que pueden haber. Puede haber un empobrecimiento del suelo, puede haber el surgimiento de más patógenos para ciertos organismos, pueden haber muchísimas cosas. Es todavía muy complejo y estamos recién comenzando a comprender. Tenemos otra pregunta que dice, ¿cuál es tu opinión respecto a la aplicación de estos nuevos transgénicos que se intentan meter o que se pretende ingresar al país con la seguridad alimentaria del país, y cómo afectaría también estos nuevos transgénicos con la diversidad que tenemos del maíz? Bueno, esos son temas importantes, son otras razones por las cuales negar el ingreso a este tipo de transgénicos. Yo estoy opuesto a los transgénicos que está proponiendo este gobierno, por lo menos a los que sé que están proponiendo este gobierno, por su asociación con el glifosato, por su asociación
a muchos otros temas. En principio, los transgénicos no están pensados para la seguridad alimentaria. Y se pueden ver varios casos en el África, por ejemplo, que no contribuyen realmente a la seguridad alimentaria. Y para eso pueden ver documentales de un montón de RT de los rusos, de la DW de los alemanes, y hay un montón de ese tipo de documentales que muestran los impactos reales de los transgénicos. Y estos transgénicos no están pensados para la seguridad alimentaria. De hecho, están pensados más que todo para la agroindustria y para la exportación de productos alimenticios. En lugares donde se han abierto a esto, por ejemplo, como en Etiopía, es un país que sigue recibiendo ayuda para cubrir sus necesidades alimenticias, pero al mismo tiempo exporta alimento, lo cual parece una total contradicción. Pero es la contradicción que genera este tipo de agroindustria basado en producción para la exportación. La mayor parte de la soya que se produce en Bolivia no está pensada realmente para, o sea, comemos soya de vez en cuando, pero no es como el arroz en el Asia, que consumimos soya todos los días en nuestra dieta diaria, ni que eso sea un porcentaje realmente significativo de nuestra nutrición. Pero se produce extensivamente en Santa Cruz. Entonces, su contribución a la seguridad alimenticia es realmente cuestionable. De hecho, si tú tienes un cultivo de soya transgénica y el pequeño agricultor que se ha animado a hacer soya transgénica y se va a exponer a desarrollar cáncer regando él manualmente el glifosato de su parcela, si el viento le juega sucio, va a caer sobre su parcela de zanahorias y lechugas y tomatitos y se van a morir todos. Entonces, lo que le está haciendo al agricultor es más dependiente en cultivar solamente un producto que no está pensado para nutrirlo, sino está pensado para venderlo y recién comprar de otros productores los productos que le hagan falta. Entonces, mi parecer es que no contribuyen a la seguridad alimentaria, perdón. Aquí hay otra pregunta que dice, hay una normativa que obliga a que los productos que contengan organismos genéticamente modificados tengan esa etiqueta en el empaque. Pero ¿cómo se aplica esta normativa en frutas y verduras que se venden en los mercados? Esos detalles de aplicación no los conozco muy bien para decir cómo exactamente se le pueden poner etiquetas. En Canadá he visto que ponen etiquetas a cada una de las manzanas, por ejemplo, del origen del producto. No ha visto manzanas transgénicas. Y por el momento no he visto, sé que hay la papaya hawaiana que es transgénica, pero en los mercados ni aquí ni fuera he visto productos de ese tipo como transgénico. Sí tienen a veces plátano, o sea, banana por banana, tienen su etiquetita, origen de Ecuador, origen de Colombia, producto orgánico, producto no orgánico, qué sé yo, pero se puede etiquetar fruta por fruta. Pero creo que en este caso todavía no tenemos la experiencia para decir que se lo hace así o se lo hace de otra forma. Acá hay otra pregunta que son dos preguntas relacionadas. ¿Cuál es la relación de los transgénicos, el modelo agroindustrial, con la deforestación de la Amazonía y los incendios que se han suscitado en el país? Bueno, ese es un tema relativamente... creo que no cuento con datos suficientes para hacer una respuesta completa del tema. Pero evidentemente hay una relación. Porque la agroindustria demanda más suelos, ampliación de la frontera agrícola, y por tanto, eso contribuye a la deforestación. Si ustedes recuerdan la ley de la que tanto hablan muchos ambientalistas, que ha llevado a la quema de los bosques y de los incendios, no solo en los años pasados, sino también este año, no solo el 2019, sino también el 2020. Es ese deseo de ampliar la frontera agrícola. Y ese deseo de ampliar la frontera agrícola está obviamente apoyado por los agroindustriales que quieren más extensión para cultivar y producir mayor cantidad de soya para exportar,
pero también está en el interés de mucha gente que no tiene tierras. O sea, es un tema bastante social, bastante complejo. O sea, hay gente que no tiene tierras, que lo que quiere es un pedacito de tierra para poder producir su alimento y para poder vender algo y darles de comer a sus hijos. Y hay gente que está deforestando también porque quiere extender los cultivos, porque quiere criar más ganado y tener más pastizales para criar más ganado. Entonces pienso que es una cuestión mucho más compleja. Tienen relación, pero no me atrevería a decir en qué porcentaje o en qué medida. Pero acuérdense que esa ley maldita ha sido apoyada por precisamente los agroindustriales del oriente del país y ha sido apoyada por todos, no ha tenido una sola oposición. Entonces, lamentablemente, ahí se aplazaron, desde mi punto de vista, absolutamente todos los políticos. Los que estaban antes, los que están ahora y los que quieren estar después. Entonces, pero es un tema bastante complicado. Esta es la última pregunta que me llegó, que es que entonces, en base a la información, si es que debíamos cerrarnos al uso de transgénicos en la totalidad. No, yo estaría totalmente en desacuerdo. Hay muchos transgénicos que pueden aportarnos grandes cosas. Muchos de los medicamentos se producen hoy en día en microorganismos transgénicos. Para darles un ejemplo que podemos vivir en este momento en carne propia. La detección del virus del COVID, del SARS-CoV-2, del que está causando esta pandemia mundial, se basa en realizar la reacción en cadena de la polimerasa. Esto es posible gracias a una enzima que lo produce un organismo transgénico. Si tuviéramos esa enzima y la tecnología aquí instalada, no necesitaríamos esperar a que haya suficiente reactivo para que nos vendan y poder hacer los análisis cuando nos llegan los reactivos. Si tuviéramos esos transgénicos y la biotecnología aquí para utilizarlos, podríamos producir nuestros propios reactivos para hacer la detección del COVID. Entonces es muy importante que se apoye el desarrollo biotecnológico en Bolivia. Muy importante. Pero comprar semilla extranjera con patentes y asociadas a sustancias tóxicas no es el camino para apoyar la biotecnología. El camino para apoyar la biotecnología es apoyar a las universidades, no solo para que den clases y cursos, sino fundamentalmente para que hagan investigación. Y eso es sumamente importante. Entonces, si no se hace eso, estamos como estamos, no pudiendo analizar a todos, no pudiendo hacer un seguimiento adecuado de una pandemia, porque dependemos de productos biotecnológicos que no tenemos la capacidad de producir aquí. Y solamente un ejemplo, hay muchos más. Sí tengo otra pregunta que me ha llegado sobre, que dice, tomando en cuenta que se han encontrado concentraciones de glifosato en lluvia, ¿cómo afectaría esto a las personas de comunidades que habitan en esos lugares? Aproximadamente, además, ¿cuánto sería en kilómetros a la redonda el daño ambiental local? Es algo que todavía no se sabe. En ese estudio, al que esté realmente interesado se puede comunicar, tengo todas las publicaciones. Se han tomado, este estudio que ellos mostraron de Estados Unidos, se han tomado diferentes locaciones en gran parte de Estados Unidos, en diferentes estados, y se ha visto que hay. Ahora, ¿en qué medida esto se dispersa? No lo sabemos. Es algo bastante complejo. Por ejemplo, el mercurio, que es otro contaminante que se dispersa en la lluvia, en la precipitación pluvial, sabemos que es un contaminante que se ha estudiado durante mucho más tiempo y con mucho más detalle que el glifosato. Sabemos que es un contaminante de escala global. Hay mercurio que se libera en la China, que termina en el Polo Norte, y hay mercurio que se libera en Alemania, que termina en el Polo Sur. O sea, no tenemos todavía información suficiente para decir el grado de dispersión y hasta dónde va a llegar. Es como el plástico, que se ha encontrado también en lluvia, el microplástico. Pero sobre el microplástico, sobre el glifosato, recién estamos empezando a entender cómo es su dispersión. Y es que aquí entra lamentablemente mucha política. Sí, justamente con eso, porque
también se ha visto que muchas opiniones que dan algunos científicos, sobre todo en lo que se refiere a biotecnología, y se sacan de contexto también muchas de las cosas que se hablan, ¿no? O sea, de sí hay transgénicos que son útiles, como lo que tú mencionabas, y que la oposición que se está manteniendo ahora hacia los transgénicos es también como que oponernos hacia la insulina. Digamos, cuál es tu opinión también con lo que tú estudias sobre todo en el tema de contaminación, desde la visión académica sobre este tema, ¿no? Que es más social, que es difícil de entender, pero también cómo a nivel, en cuanto a nivel académico, a nivel científico, el ingreso de transgénicos pondría en riesgo nuestra biodiversidad. La charla ha sido muy útil para entenderlo, pero como un resumen también para la gente que necesita y que a veces no logra entender por completo este efecto que tendrían sobre nuestra biodiversidad y sobre las poblaciones humanas también. Bueno, yo estoy todo a favor de apoyar la ciencia, en el sentido de que desarrollemos nuestra biotecnología, desarrollemos los transgénicos que sean necesarios y desarrollemos o importemos también cierta tecnología, como transgénicos también, siempre y cuando sean seguros, siempre y cuando realicen una contribución realmente real. Es muy parecido a la energía nuclear. La energía nuclear no es tan terrible como se la tacha. De hecho, es necesaria para producir muchos medicamentos que salvan vidas en muchos lugares del mundo. Y no estamos hablando de un par de vidas, sino estamos hablando de miles de vidas. Además, la energía nuclear, la radiación nos permite generar muchos productos radioactivos y demás que pueden ser utilizados para la investigación y para demás y para el desarrollo de mayor conocimiento y de mayores beneficios para la humanidad. No me refiero a beneficios económicos, sino beneficios de poder tratar enfermedades o demás. En el Brasil, por ejemplo, se utiliza la radiación para irradiar mosquitos y combatir las enfermedades de transmisión, porque estos mosquitos son infértiles irradiados y entonces se reproducen con otros mosquitos y no producen y se baja la cantidad de mosquitos. O sea, hay un sinfín de posibles aplicaciones. No tenemos que tenerle miedo a la tecnología. Lo que tenemos que tener es cuidado y miedo a los productos tóxicos e impuestos por intereses que no son los nuestros. Entonces, o que son de muy pocos de los nuestros. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es apoyar la tecnología, la ciencia, apoyar la biotecnología, de forma además que podamos controlar y hacer, porque la introducción, por ejemplo, de la soya en el 2005 ha seguido un proceso de investigación al cual yo tengo bastantes cuestionamientos, y a la conclusión de la investigación, de la supuesta investigación, decía de que no pasa nada con el medio ambiente, es una maravilla, y entonces está bien que entre en Bolivia, y así ha entrado la soya transgénica a Bolivia. Entonces, si tenemos más biotecnólogos, si tenemos más científicos, vamos a poder responder de forma mejor a cada uno de estos productos y decir, este producto vale la pena, este producto no vale la pena, este producto es malo para nuestro ambiente, es malo para nuestra salud, o este producto realmente es bueno. Entonces, yo pienso que no hay que cerrarse y taparse los ojos y decir, yo me cierro a la tecnología, me cierro a todo, me cierro a las vacunas. Me gustaría saber qué opina la gente ahora con la pandemia, la gente que se oponía, por ejemplo, a las vacunas y que decía que teníamos que defendernos solamente naturalmente. Entonces, hay muchas de esas cosas que son importantes desarrollarlas. Sería fantástico, por ejemplo, que aquí en Bolivia haya un laboratorio trabajando para una vacuna para el COVID y no tengamos que esperar en la cola para ver cuándo nos llega la vacuna y si es que lo desarrolla alguien que no la quiere vender en millonadas. Entonces, yo no estoy en contra de los transgénicos. Estoy en contra de los transgénicos promocionados. Y quizá parte de la respuesta, quizá para resumirlo, yo pienso que los transgénicos no deberían estar en poder de empresas, su desarrollo, sino que los transgénicos deberían estar, el desarrollo de los transgénicos debería estar a cargo de los estados, porque de esa forma se busca el beneficio de la sociedad y no el beneficio del bolsillo de unos cuantos, que pueden tener poco o más interés por el medio ambiente o la salud de la gente. Finalmente, su mayor interés es llenar sus bolsillos con dinero. Entonces, yo pienso que
la mejor opción sería que estas investigaciones estén a cargo de los estados, pero para eso los estados tienen que dedicar mucho más dinero a la ciencia que a comprar armamento, que a tener enormes ejércitos y a muchas otras cosas más, ¿no? Entonces, yo pienso que eso es importante. Bueno, Darío, muchísimas gracias. No sé si Adri quiere decir algo. Bueno, sí, dado el conocimiento, ¿no?, que nos has pasado hoy día, yo creo que podría resumirse todo en lo que es aplicar, me he olvidado ahorita, es aplicar, ¿no?, el principio precautorio, justamente. Sobre que ya se han hecho varios estudios donde nos muestran que ha habido cierta toxicidad en ciertos animales, en ambientes, incluso en humanos. Entonces, si ya tenemos toda esa información, no hay por qué probarla en nosotros mismos, ¿no? No hay que, como decía Darío, investigar la pólvora o inventarla de nuevo. Entonces, eso sería. Muchas gracias por escuchar. No, Darío. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y también a todas las personas que han logrado conectarse a YouTube y también a las breves transmisiones que hemos tenido en Facebook. Y también pedir, ¿no?, esta transmisión poder difundirla. La vamos a intentar difundir de nuevo en Facebook como video nada más. Pero de verdad, muchísimas gracias por poder aportar un poco más para que la gente también entienda los riesgos a nivel químico que muchas veces no se tocan. Se habla mucho del tema económico, pero también hay riesgos que van más allá de solamente lo económico. Y el aspecto social es bastante importante y el aspecto científico también mucho más. Muchas gracias, Darío, por habernos ayudado y enseñado todo lo que nos has enseñado hoy día. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, entonces terminamos la transmisión. Muchísimas gracias.